Es muy difícil hablar en poco tiempo cuando el secretario ha tenido más de una hora para hablar y ahora se excedió hace rato 18 minutos. Pero voy a intentar hacer un esfuerzo. Me extraña mucho escuchar en esta tribuna al secretario como si México hubiera nacido hace 7 años. La verdad es que lo que se ha hecho en estos 2 siglos, en estos últimos años para la educación en México, es una gran hazaña. Tan solo debo decir, el normalismo mexicano representa una tradición pedagógica y científica en América Latina como ninguna otra institución. Eso fue creado en los gobiernos del PRI. Y claro, ha dado enormes resultados, sin duda alguna. Me extraña también profundamente que diga que el próximo año van a levantar bandera blanca porque en los años del neoliberalismo no se hizo nada. Bueno, si logran levantar bandera blanca, que a mí me daría mucho gusto en términos generales, y voy a abundar un poco más adelante, sería muy bueno, pero es sobre la base de lo que hemos construido. Sin embargo, no puedo entender cómo lo van a lograr cuando hay varios indicadores que nos dicen y nos hablan de francos retrocesos. Miren, CONAFE, una institución que está hecha para darle acceso a la educación a los niños más pobres de este país, de las comunidades más apartadas. Este año le han reducido 1,000 millones de pesos, 20%. ¿Dónde están primero los pobres? Para poder acabar con el analfabetismo, se creó el INEA, otra gran institución, una institución que ha hecho cosas increíbles para darles alfabetización a los adultos mayores. Reducción del 10% de su presupuesto. Primero los pobres. Llegamos todas. Hoy no hay escuela de tiempo completo para las mujeres, para que puedan sus hijos tener un espacio seguro y evitar que los enganchen, evitar tantas cosas, pero sobre todo para que ellas puedan realmente ejercer sus derechos. No entiendo cómo podemos lograrlo con estos enormes retrocesos. Ahora quiero decirle, bandera blanca, datos de los ejercicios integradores del aprendizaje, con datos de la SEP, del ciclo escolar 24-25. Solo 9 de cada 100 alumnos de tercero de secundaria pueden calcular perímetros de figuras geométricas. Apenas 17% de los estudiantes muestran capacidad para estructurar un texto de divulgación científica. Solo 23% tiene comprensión adecuada del tema. No. Yo quiero decirles, durante todos estos años se creó la Secretaría de Educación Pública, expansión de la educación básica, libros de texto gratuitos se crearon, impulso de la creación de universidades a la creación de universidades públicas, el Instituto Politécnico Nacional, la UNAM tuvo su autonomía, escuelas de tiempo completo, creación del CONACYT, creación de programas de becas, en fin, podría quedarme aquí usando todo mi tiempo para hablar de lo que se ha hecho en esta gran hazaña desde que tuvimos un secretario de Educación, que a muchos les queda grande esa silla, la de Vasconcelos. Pero bueno, voy a continuar. La educación es sin duda el principal vehículo de la movilidad social. Como dijo el constituyente de Querétaro, hace más de un siglo, en la redacción del artículo 3, cuando se estaba aprobando, dijo: es el momento más solemne de la revolución. No hay más orgullo del siglo pasado mexicano que la creación del Sistema Educativo Nacional de Vasconcelos a Torres Bodet. Sin embargo, hoy la Auditoría Superior de la Federación ha detectado irregularidades por más de 3,000 millones de pesos en el programa La Escuela es Nuestra. Así que mi primera pregunta es: ¿cómo van a corregir todos estos errores que están costando vidas? Hace solo unos días, en el ejido San Miguel, en San Pedro, en La Laguna, en Coahuila, falleció el niño Anuel Esquivel, de 6 años. Se le cayó encima una techumbre, porque hoy
nadie se hace responsable de la supervisión técnica correcta de estas escuelas, ni el municipio, ni la federación, ni los estados. Absolutamente nadie. Y así se han ido muchos padres de familia con el dinero. Desaparecen, se llevan a sus hijos a vivir a otro lugar. Pero sobre todo el riesgo que corren los niños. Los rezagos causados por esta administración se observan en la cobertura educativa, la deserción escolar y el rezago. No son datos aislados, forman parte de un uso ideológico que nace del resentimiento con la finalidad de polarizar al país. Un caso emblemático fue la incorporación en los libros de texto del comentario relativo a una persona indígena por el expresidente del INE, que la Suprema Corte sentenció que debería ser retirado por considerar una violación a los derechos humanos. Esto sí es racista y sí es clasista. En este sentido le pregunto, ¿cuándo se van a retirar esos contenidos de los libros de texto? ¿Qué sanción tendrá Max Arriaga por esta violación a los derechos humanos de un tercero? En materia de cobertura, hemos perdido 10 puntos porcentuales. Destaca sobre todo la primaria, pasando de 98 en 2018 a 95% en 2024. En preescolar se ha estancado, quedando en el 70% que se tenía en 2018. El abandono escolar sigue siendo un problema que crece de acuerdo con el Observatorio Educación con Rumbo. Casi 95 alumnos abandonan anualmente sus estudios. El 11% se concentra en la educación media superior, donde las becas universales no son suficientes para mantener a los adolescentes en el aula. Un dato que no es aislado es que 2 recientes homicidios en Michoacán, el de Carlos Manso y uno más en la Ciudad de México, fueron perpetrados por menores de edad. El reclutamiento forzado tiene su mayor impacto en niñas, niños y adolescentes. Nuevamente pregunto, ¿qué va a hacer la SEP? ¿Qué está realizando? ¿Qué acción para prevenir el reclutamiento forzado infantil y juvenil por parte del crimen? Los datos se correlacionan. Guerrero y Michoacán tienen una cobertura de educación superior al menos 27%, un indicador que revela la poca inversión que se tiene para ofrecer alternativas de movilidad social. Además, hay un caso emblemático de corrupción. Las universidades para el bienestar Benito Juárez, que tiene bajo su cargo Raquel Sosa, que tienen más de 100 litigios laborales por despidos injustificados y 1.900 millones de pesos en montos no aclarados ante la Auditoría Superior, que corresponde en promedio al 35% total del ejercicio. ¿Van a mantener a Raquel Sosa al frente de la Universidad del Bienestar? ¿Cuáles son las alternativas para el crecimiento de la oferta educativa a nivel superior? ¿Cuál es el compromiso en datos de su gobierno para aumentar del 36% de la cobertura de educación superior? Finalmente, su gobierno ha renunciado a aplicar la prueba PISA y desapareció Mejoredo. Es decir, estamos renunciando a la evaluación. Las matemáticas son las mismas aquí en Singapur, solamente que allá sí tienen perspectiva de evaluar y mejorar continuamente. En la última evaluación de PISA en 2022 ocupamos el sitio 51 de 81 países. El retroceso en matemáticas es alarmante. 66% de los alumnos de tercero de secundaria no tienen conocimientos básicos en esta área. Somos el lugar 78. Eso es lo que realmente tenemos, un retroceso enorme. Yo quisiera que ustedes nos dijeran, ¿llegaron y en el 2018 inventaron México? No, lo inventaron ciertamente muchos maestros maravillosos, pero hoy ustedes están retrocediendo. Gracias.